que son respuestas espectaculares. Es de las puras neoplasias que puedes decir que en enfermedad avanzada, puras pacientes. ¿Sí? Una de las cosas importantes es, para germinales se recomienda nuevamente, como en todas las neoplasias, tener un equipo que te lleve al éxito. Y eso es algo bien importante. Cuidarse de las nueces es algo fundamental para todos los hombres. Exploración física, marcadores, tomografía de tórax, abdomen, resonancia magnética, en casos de riesgo de metástasis, si el paciente tiene más de 20 lesiones pulmonares, no duden en pedirle una tomografía de tórax. Si el paciente tiene marcación beta, aquí es mayor de 50.000, tampoco duden en pedirle una resonancia del sistema nervioso central. Generalmente ese tipo de pacientes, aunque estén asintomáticos, 8% van a tener enfermedad del sistema nervioso central. Y obviamente la evaluación por patología experta. ¿Qué implica eso? Y que un patólogo te dé todo el reporte completo: tamaño, multiplicidad, extensión, categoría del case, tipo histológico. Actualmente ya le agregamos el porcentaje de necrosis que podría, y estaba descrito que podría ser un factor pronóstico importante, los tipos de tumor, la presencia de neoplasia intratubular germinal, que es muy importante porque te predice el riesgo incluso para segundas neoplasias en el testículo contralateral, lo cual es algo muy importante para ustedes que van a hacer el seguimiento urológico, aunque el seguimiento oncológico generalmente se queda a cargo de oncología médica. Sin embargo, nosotros lo seguimos viendo en conjunto porque hemos aprendido de que en ocasiones 4 ojos ven mejor que 2, y lo cual es muy importante. En seminoma y no seminoma, ustedes ya les platicó Ana cómo se presentan los pacientes. En México pareciera que estamos un poquito diferente, por lo menos en este hospital estamos un poquito diferentes. 60% de los pacientes no seminomas no son los que se encuentran localizados. Generalmente lo que nosotros estamos viendo en este hospital, pero es un hospital de sesgo de referencia, porque estamos viendo más de 160 pacientes por año, por lo cual después del siglo XXI somos la clínica de germinales más importante del país. Y obviamente la diferencia es que nosotros tratamos de manera diferente, y obviamente todos los pacientes se tratan de manera multidisciplinaria. Prácticamente el 50% de nuestros pacientes son metastásicos en el momento del diagnóstico, y una de las cosas curiosas es casi el 30% de nuestros pacientes son de alta riesgo, siendo que la literatura nos reporta un 19%. Y adicionalmente, posiblemente, de hecho está en revisión la serie más grande de pacientes críticos tratados con quimioterapia. Las series más grandes son como de 7 pacientes, 10 pacientes máximo. Nosotros vamos a sacar nuestro reporte de casi 65 pacientes en 8 años, de pacientes que algunos de ellos están vivos y vivos, a pesar de que se iniciaron tratamientos de quimioterapia en una unidad de cuidados intensivos en otros lados de Morelia. Los grupos de pronósticos, esto ya se los comentó Ana, para nosotros es bien importante estratificar y obviamente saber de qué grupo pronóstico pertenece el paciente. Hay que recordar que en seminoma solamente existen 2 grupos pronósticos, y que el pobre pronóstico no se aplica a ese tipo de pacientes porque tienen un mejor pronóstico que los no seminomas. Y de los no seminomas también depende muchos de los pacientes. Nosotros vemos pacientes, el más alto que hemos tenido en los últimos años es un paciente que llegó con 8 millones de fracción beta, lamentablemente falleció, pero tenía metástasis en piel, tenía metástasis en coroides, y obviamente pues, el pronóstico era muy malo para este tipo de pacientes. ¿Sí? Estas son las supervivencias que ya lo comentamos, y obviamente de aquí ya lo pasamos al tratamiento de la enfermedad temprana. En el seminoma es bien importante nosotros determinar qué grupo de pacientes van a recurrir. Lo que tenemos nosotros de nuestro primer análisis de casi 108 pacientes es que la mayor parte de nuestros pacientes, a pesar de que les dimos quimioterapia, los que recurrieron fueron aquellos que tenían los 3 casos que nosotros tenemos la recurrencia, son pacientes que tenían tumores mayores de 4 centímetros, la invasión en la red de tesis. En los no seminomas, la prevención linfovascular es importante, la tasa de proliferación y obviamente el porcentaje carcinoembrionario mayor del 50%. También hay otros reportes donde el alfa beta-proteína mayor reciente predice una probabilidad de recurrencia cerca del 20%. Sin embargo, son análisis retrospectivos y no hay ningún estudio validado. El del grupo sueco es uno de los estudios más importantes de análisis de riesgo de este tipo de pacientes. Sin embargo, a pesar de que tengan riesgo, vamos a ver las alternativas que tienen de pacientes. En seminoma etapas clínicas 1, no nos vamos a ahondar realmente. Todas
tienen la misma expectativa. Es decir, radiación, quimioterapia, y actualmente a todos los pacientes se pueden llevar también a vigilancia. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, la tasa de supervivencia a largo plazo es muy similar. Es decir, aunque yo no le dé quimioterapia a un paciente y decida vigilarlo, ese paciente tiene expectativas de supervivencia 5 años mayor del 95%. ¿Por qué? Porque si recurre, la quimioterapia lo puede salvar. El único problema que nosotros tenemos en vigilancia, y no solamente nosotros en esta clínica, sino también a nivel nacional, es la pérdida tan alta de pacientes. Los hombres son unos verdaderos irresponsables con su salud. La tasa de pérdidas que nosotros tenemos está, antes de Seguro Popular, era tan alta como 50%. Conforme fuimos mejorando, y obviamente en el manejo multidisciplinario, la tasa de pérdidas que tenemos sigue siendo alrededor del 15%. Sigue siendo mucho más alto que los europeos, que reportan entre el 5 y el 10%, y los americanos también reportan el 5 y el 10%. Entonces, lo que nosotros hemos abogado es que si no estás seguro de que tu paciente lo pueda seguir, estate seguro de que va a estar curado si le das una quimioterapia equivalente. Obviamente la radiación es una alternativa, sigue teniendo las mismas tasas de respuestas. El problema de la vigilancia es que generalmente todos los pacientes, aunque tengan las mismas expectativas de supervivencia, tienen mucha ansiedad. El miedo a la recurrencia actualmente ya está descrito como un problema psicológico de todos los pacientes. O sea, hay algo que se llama síndrome de la espada de Damocles, y muchos pacientes sienten que están siempre peligrando su supervivencia, y obviamente generar ansiedad para los pacientes tienes que hablarlo muy bien para saber qué paciente se puede quedar en la vigilancia. La radioterapia también te ofrece una alternativa de tratamiento, pero ocupas un equipo de radioterapia que es vital en un país como México. En México, a nivel universal, se recomienda un equipo de radioterapia por cada 10,000 habitantes. En México, ni siquiera tenemos uno por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, obviamente no vas a ocupar un equipo de radioterapia y darle 20 fracciones o 15 fracciones, porque va a ser innecesariamente un paciente que solamente lo vas a llevar a una sala de quimioterapia en 2 ocasiones. ¿Cómo está justificado que la quimioterapia funciona? Pues el estudio de Aparicio y de Oliver que demuestra que la radioterapia en etapas clínicas 1 es exactamente igual en supervivencias globales, pero adicionalmente nos evita el riesgo de un segundo primario. ¿Por qué? Porque al parecer tiene efectos en la neoplasia tubular germinal y podría ser una alternativa. Entonces, obviamente, estos son los estándares de tratamiento del seminoma etapa clínica 1. ¿Cuál es lo más importante del seminoma? Es una buena cirugía, pues obviamente una radiectomía radical, no violación escrotal, hacer buena resección. Eso es lo más importante. El 90% de los pacientes se curan solamente con una buena cirugía. Lo que nosotros vemos aquí y que nos da mucha tristeza es muchos pacientes que llegan con escrotos violados o le pusieron un drenaje al escroto, entonces ya es un problema completamente diferente. Y lamentablemente no todos los pacientes, los cirujanos, no sé por qué se siguen metiendo en este área, el cirujano que ve testículo inflamado lo mete a operar. Seminoma etapas clínicas 2, tienes muchas alternativas y obviamente los tratamientos previos, el estándar era radioterapia. Actualmente sabemos que la radioterapia es el mejor esquema de rescate. Una etapa clínica 2A, 2B, incluso un 12, que tú le das quimioterapia y te queda un residual, lo puedes rescatar al 100% casi con radiación. Es decir, ¿para qué me preocupo de darle radiación temprana? Y obviamente voy a limitar después el efecto de la quimioterapia si la radiación es mucho mejor como rescate que la quimioterapia. Por lo cual, obviamente en etapas 2A, la radioterapia no es un tratamiento si no existen otras contraindicaciones. En etapas 2 de quimioterapia y en etapas 3, 12 sigue siendo la quimioterapia el estándar de manejo para este tipo de pacientes. Masas residuales, el PET-CT, si ustedes se fijaron inicialmente les dije que no. El seminoma es la única neoplasia que sirve el PET-CT para el manejo de residuales. Si tienes una lesión de 3 centímetros y el PET-CT es negativo, puedes estar seguro que el paciente tiene necrosis tumoral y no es necesario hacer nada. Si el paciente tiene sospecha de tumor por un PET-CT positivo,
lo mejor es que lo rescates con radioterapia. Es decir, el no seminoma no sirve, ni siquiera se molesten en pedirlo. Los teratomas no captan. Nosotros tenemos pacientes que con Osvaldo García, el de médico de medicina nuclear, los hemos marcado con lo que ustedes quieren, DOPA, PSMA, lo que sea, los teratomas no marcan. Los coriocarcinomas, a pesar de que son una neoplasia que tiene una replicación elevada, se necrosan rápidamente y tampoco marcan. Los seminomas, los de senos endodérmicos, si tienen un patrón hepatoide, no marcan, captan tejido como un tejido normal. Y algunos, si tienen una rápida replicación, sí van a captar. Entonces vas a tener muchos problemas y realmente al final del día no te vas a tener más información que la que te da una tomografía. Entonces eso es algo bien importante. El no seminoma, la vigilancia sigue siendo nuestro estándar de tratamiento porque la linfodenectomía en manos no expertas tiene complicaciones y la quimioterapia con PET. Hay que recordar que la quimioterapia tiene riesgos de complicaciones a largo plazo. De manera real, 1 de cada 300 pacientes con tumores germinales se puede morir por quimioterapia. Entonces tampoco le voy a arriesgar a darle quimioterapia a un paciente que no tiene enfermedad con la intención de curarlo, metiéndole un riesgo de neutropenia y de complicaciones a largo plazo, incluyendo la fertilidad. ¿Sí? Entonces la vigilancia, aunque ese 25% van a repeler, la expectativa de supervivencia a largo plazo es la misma para los tres. Predictores de metástasis ocultas, lo cual es algo bien importante. Vean todos estos, carcinomas embrionarios, obviamente senos endodérmicos. ¿Sí? Entonces, todo esto son los pacientes que más riesgo tienen. El índice de replicación alto, carcinoma embrionario, T2 a T4, y obviamente una tasa de proliferación mucho muy alta. La vigilancia es la alternativa, como lo hemos platicado, y obviamente las conclusiones de etapas 1 en no seminoma es que se curan al paciente de manera seleccionada. ¿Sí? Hay ventajas y desventajas de la quimioterapia, lo que hemos platicado. Realmente la recomendación es que esto se discuta en un comité multidisciplinario, pero la mayor parte, incluso los europeos, no están dando ya quimioterapia adjuvante ni operando a los pacientes, porque al final del día, si lo operas y tienes una etapa clínica 2, lamentablemente le tienes que dar quimioterapia. Entonces te esperas a que recurra y obviamente facilitas solamente con una modalidad. En la enfermedad avanzada, el tratamiento obviamente depende del riesgo. El BEP, PP y obviamente todas estas son drogas viejas y que lamentablemente ahorita carecemos de biomedicina y eso es un problema para nosotros los oncólogos médicos porque sacrificas el beneficio de los pacientes y obviamente a partir de que se vino el platino y el BEP, pues la tasa de curaciones cambió de los pacientes, de ir de una tasa de respuestas del 60% a curar más del 90%. Hay que recordar que de manera general solamente el 20% de todos los tumores germinales va a fallecer por la enfermedad. ¿Sí? Tratamientos previos al BEP, obviamente pasó a un modelo curable, 8 era un régimen, incluso el POM hace que tenía alta eficacia, pero son pacientes que tenían que recibir esquemas como los niños, de esquemas de cocina, de día 1, 8, 5 drogas, día 15, 3 drogas, día 21 otras 3 drogas, día 43 otras 3 drogas, y obviamente ya con un esquema de 5 días de BEP te facilitaron mucho las cosas. Tratamientos previos al BEP, vean la tasa de respuestas, y obviamente el tratamiento después del BEP, vean la probabilidad de supervivencia en la mayor parte de los pacientes. ¿Sí? A pesar de que el estudio inicial es un reporte de casos, no crean que es un estudio aleatorizado, es un estudio bien diseñado. El estudio inicial que nos llevó a esto era un estudio, vean, 100 pacientes, ¿sí? Muy poquitos casos, ¿sí? Y mal diseñado. Obviamente se ha tratado de definir qué pacientes se van a curar o qué no, sin embargo las tasas de curación siguen siendo muy altas. Y actualmente lo que estamos viendo es que el problema siguen siendo los pacientes de pobre pronóstico para nosotros. Quimioterapias altas dosis contra quimioterapia convencional. Ven que la quimioterapia convencional sigue siendo el estándar, es decir, trasplantar a los pacientes no sirve de nada. Y actualmente sabemos que el trasplante sigue siendo una alternativa en segunda o tercera línea en pacientes sensibles a platino, que tienen ciertos criterios para que nosotros podamos decidir quién se trasplanta o no. El problema en México de un trasplante
es que desde el momento que tú detectas la recurrencia o que tú consideras a un paciente candidato a trasplante, lo ideal es que el paciente se esté trasplantando en 4 semanas. En México podemos tardar hasta 6 meses esperando un trasplante. Por eso, el artículo de Einhorn, pues obviamente es un buen artículo en New England, pero lo publicaron porque al final del día era Einhorn, pero estadísticamente tiene muchos defectos ese estudio del trasplante. Otra de las cosas importantes para que vean la importancia del cisplatino, que es el que cura más, si nosotros damos un esquema basado en carboplatino, el problema es que no sustituimos a carboplatino y obviamente tienes más probabilidades de falla sistémica. Entonces, en pronóstico intermedio y pobre, una de las cosas importantes es saber incluso a quién operar. Actualmente se sabe, y de hecho está en un análisis publicado en ESMO que vale la pena que vean, del doctor Kollesberger de Canadá, donde realmente los pacientes de pobre pronóstico, el 50% de los pacientes pueden ser candidatos a cirugías diferidas, es decir, orquiectomías diferidas, porque muchos de los pacientes de pobre pronóstico van a llegar disnéicos, van a tener otras urgencias, y lo va a matar la enfermedad sistémica y no lo va a matar la enfermedad testicular. Entonces, es decir, puedes obviar en ese grupo de pacientes la orquiectomía con la seguridad de que una vez que mejore con la quimioterapia, es lo que nosotros estamos haciendo. Realmente los pacientes que merecen muy sintomáticos, ni siquiera se intenta una orquiectomía y tratamos de los pacientes identificados. Incluso aquí la gran ventaja de Uro es que si ellos operan a un paciente y después de la cirugía se dan cuenta que tiene criterios de pobre pronóstico, el paciente ni siquiera se regresa y automáticamente pasa a cargo de la oncología médica. Tenemos una gran ventaja de trabajar en equipo porque nuestro tiempo de inicio de quimioterapia en los pacientes el año pasado de pobre pronóstico es 1 semana. Máximo tardamos 1 semana en los pacientes de pobre pronóstico en iniciar tratamiento. Y eso es lo que los va a salvar y obviamente lo que va a beneficiar a los pacientes. En etapas clínicas 3 depende del riesgo para que tú trates un paciente y lo más importante es identificar a los pacientes de pobre pronóstico, pobre función pulmonar, sistema nervioso central, datos de sangrado. Todos los pacientes que tienen trombosis son pacientes que tienen un peor pronóstico, particularmente aquellos que tienen trombo en cava, son pacientes que se van a morir, que lamentablemente la terapia es muy importante iniciarlo lo antes posible. Vean la importancia de la experiencia en los resultados. Menos de 5 pacientes, más de 5 a 9 pacientes de pobre pronóstico. Vean cómo mejoran las expectativas de supervivencia de los pacientes. Por eso se sigue abogando y la gente los oncólogos médicos no entendemos es todo paciente de pobre pronóstico y todo paciente de segunda línea debe de ser tratado en un centro de alta experiencia. ¿Sí? No se puede tratar, si tienes menos de 5 pacientes al año, que es lo común de todos, ni siquiera lo intentes, o sea, tienes menos expectativas de éxito. ¿Sí? Tratamiento a la recurrencia, la quimioterapia sigue siendo la estándar de tratamiento y existen todos estos esquemas y actualmente nosotros utilizamos como nuestro mejor esquema el TIP. ¿Sí? Utilizamos más el estudio de fase 2, donde utilizamos altas dosis de paclitaxel. ¿Por qué? Porque nos da una mejor tasa de respuestas. ¿Sí? Existen otras alternativas, BIP o BIP, que pueden ser funcionales para algunos pacientes. Sin embargo, solamente logramos rescatar el 25% de los pacientes con este tipo de esquema. Por eso el TIP, que nos ofrece un 60% de rescate, sigue siendo nuestro estándar de tratamiento. Quimioterapia de altas dosis puede ser una alternativa de tratamientos en pacientes seleccionados. Sin embargo, esto es lo más importante para lograr el éxito. Tener toda la información posible histológica, toda la información de la estadificación, obviamente el correcto y meticuloso manejo del algoritmo. Las tasas de cura se logran obviamente en un equipo multidisciplinario para lograr eso. Obviamente el riesgo de los supervivientes a largo plazo es importante. Una vez que curas un paciente tienes que vigilarlo. La principal causa de muerte de un paciente joven que sobrevivió a cáncer de testículo es enfermedad cardiovascular. Es decir, tienes que seguir ese tipo de pacientes porque tienen un alto riesgo de morirse de otras cosas. Y obviamente los retos, las metas de investigación es, afortunadamente este tipo de tumores, como dijo Ana, se curan mucho, pero también hay un grupo de pacientes de pobre pronóstico que lamentablemente no vamos a curar y que necesitamos hacer investigación y necesitamos colaborar por lo menos
años en México, porque estamos creyendo que ya tenemos la cura de este tipo de pacientes. Sin embargo, por cada paciente de cáncer de testículo que se muere, estás perdiendo 50 años de vida laboral. Entonces es bien importante que ustedes los detecten y obviamente que trabajen en un equipo multidisciplinario o muy de la mano del oncólogo médico, ¿sí? Si ustedes lo quieren de manera literal.